Hola, hola, sí, ahora sí me escuchan. ¿Están todos contentos? Sí, ¿Sí? Buenos ¿Han días, sí. tenido un buen día? ¿Han despertado con todas las ganas? ¿Con toda la Sí, fuerza por seguir adelante? obvio, Lice. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo les ha ido ayer? ¿Con quién han pasado clases? De química, obviamente, ¿no? ¿Aló? ¿Están o no han pasado? A ver, cuéntenme. una Hemos pasado docente. buenos días, Hemos doctor. pasado, Sí, Lice. Sí, hemos hemos pasado pasado con con una una ingeniera. Ya. ¿Y hasta dónde ha avanzado? ¿Les ha hablado de la Taputi Belataculum? sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Quién era Belati perdón, Taputi Belataculum? La primera de La la primera mujer química en la historia. ¿Qué hacía esta señora? Taputi perfumes. Belateclarum. Sí, perfumes. Perfumes. ¿Y dónde lo hacía? En Babilonia. No lo olviden, ¿ya? ¿Qué más han hecho en Medio Oriente? ¿Han encontrado qué? O sea, documentos, hablaban de tablillas, ¿verdad? Detalladas con medicamentos utilizados por los médicos sumerios en base a sustancias animales, vegetales y minerales, es lo que dice, ¿verdad? Sí, están leyendo, ¿no? Están haciendo un repaso de lo que ayer supuestamente han visto. Sí, me van a decir, hasta aquí hemos visto Inge, ¿de acuerdo? En Roma se obtuvieron carbonatos alcalinos a partir de combustión de plantas y posteriores tratamientos de las cenizas. Obtienen sales nitrogenadas a partir de excrementos de animales domésticos. ¿Les han dicho que cómo hacían este proceso o no? Pero yo les comento una cosa, ¿no? En Francia, por ejemplo, hay un perfume que cuesta carísimo, es muy caro, que está en base a excremento de gato, ¿no? Ustedes alguna vez han debido tener un gato o han ido a la casa donde hay un gato y se siente, ¿no? El olor que deja el gato por sus defectos. Y es por eso que se dice aquí hay gato encerrado, por el olor que sentimos, pese a que no lo vemos, ¿no? Podemos advertir por el olor. Precisamente esa propiedad que tiene estos desechos de los gatos al emitir un fuerte olor es el que se aprovecha para hacer perfumes de duración muy larga, ¿no? Esa propiedad. Seguro hay algún proceso en el cual desodorizan estas sustancias y producen que adquieran la sustancia principal, ¿no? Para mantener el olor de sus perfumes. Es por eso que estos perfumes son gatos. Incluso hay un café, hay un café que está hecho en base al excremento de un mono muy especial. Un café que come los granos de, de café y desecha por su cuerpo. Obviamente no lo digiere, pero la capa que se le pone encima, la cáscara del café y el excremento que tiene este animal, produce que el café adquiera un sabor único, único, ¿no? Y es también una pequeña tacita de un café expreso de este animal, no sé cómo se llama, cuesta alrededor, miren, estoy hablando de hace unos 3 años atrás, costaba alrededor de 60 bolivianos, un vasito de 50 ml. Ahora debe estar mucho más, ¿no? Pero imagínense cómo la química, tanto eh, externa como la interna, se la puede aprovechar de diversas formas, y ya desde tiempos inmemorables, esta ya era aprovechada de alguna manera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vamos para adelante. ¿Alguna duda? Hemos hablado de Taputi. Ahora sí, les han hablado de la naturaleza de los griegos, la teoría de los cuatro elementos. ¿Quiénes eran los máximos representantes de esta teoría denominada jónica o milésica? ¿Recuerdan? Inge. Sí, Inge, nos habla ¿Quiénes la son? doctora.
No escucho, ¿quién es? Tales de Mileto, quien dijo que la naturaleza estaba encontrada como sustancia natural a partir de agua. Después, ¿recuerdan o no? Anaxímenes, Anaxímenes, ¿qué postulaba Anaxímenes? que el aire era clave. El aire era el principal constituyente del universo. Después, Heráclito de Éfeso propuso que el fuego era el máximo, perdón, el componente de la naturaleza. Y fue Empedocles de Agrigento quien propuso la teoría de los cuatro elementos y dijo que el universo puede estar conformado no solo por los elementos los que indicaron Anaxímenes, Heráclito de Éfeso y, perdón, claro, Heráclito de Éfeso y Tales de Mileto. Y él propuso que podía ser cuatro elementos que eran agua, fuego, viento y tierra. Y él añadió a la tierra para completar esos cuatro elementos. Fue aceptado por el máximo filósofo de ese tiempo y el que tuvo bastante influencia, el señor Aristóteles, quien contribuyó con un quinto elemento. ¿Cuál fue ese quinto elemento, jóvenes? El éter, El éter, que está relacionado con los cuerpos celestiales, es decir, en otras palabras, el cielo. ¿De acuerdo? Muy bien. Después se entraron a la escuela atomista, ¿verdad? ¿Quiénes son los máximos representantes de la escuela atomista? Leucipo y Demócrito. De Eucipo y Demócrito de Abdera, quienes propusieron que la materia estaba compuesta por diminutas partículas, perdón, denominadas átomos, que significa sin división. ¿Cómo creen que pudo haber hecho esta suposición Leucipo y Demócrito? ¿Basado en qué? En ese tiempo no había microscopios, ¿no? ¿Verdad, jóvenes? ¿Qué creen que haya podido pasar? Yo tengo una hipótesis. Es una hipótesis, una suposición mía. Imagínense un campo cualquiera y viene un fuerte viento donde hay bastante polvo, arena, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? El viento va a levantar partículas de polvo de la tierra, ¿verdad? ¿Sí? Y estos se van a mover en diversas direcciones hacia el vacío, hacia el aire. Entonces yo creo que eso fue fundamental para la teoría atomista de Leucipo y Demócrito. Y dijo, "Pues, la materia está conformada por partículas tan pequeñas que no se las puede captar y estas se mueven en todas direcciones y cuando cesa, digamos, una fuerza, estas se depositan nuevamente y hacen un conglomerado de estos átomos y otra vez crean la materia. Entonces fue una base muy, ¿cómo les digo? Muy experimental en los que ellos supusieron cómo se comportaba la materia a través de los átomos. Y en realidad no estaba muy lejos, ¿no? Y el aporte de Epicuro de Samos, ¿no? Que retomó la teoría de Demócrito, fue de que esta materia estaba formada por partículas invisibles en su movimiento aleatorio, sería a causa de la gravedad, es decir, el conglomerado de estas partículas que caía nuevamente al suelo para formar la materia, en este caso la tierra, ¿no? O el agua, por ejemplo, que también caía en pequeñas gotas, se volvían a unir en un lugar debido a la atracción de la gravedad. Nada raro, ¿verdad? Entonces, es más o menos lo que yo pienso como ellos se dieron cuenta. Para ese tiempo, ¿no? De que la materia podía estar constituida por pequeñas partículas, diminutas partículas, que conglomeradas en sí hacían la materia en sí, muy alejados de la realidad. ¿De acuerdo? Bien. La alquimia. ¿Han visto los alquimistas? ¿Cuáles fueron los alquimistas más interesantes o más dedicados a ese tiempo? Lo primero que
¿Qué buscaban los alquimistas jóvenes? ¿Recuerdan? La piedra filosofal. ¿Y qué Elixir de más? la vida. El elixir de la vida, ¿sí? ¿Y qué trataban? De que con estas experimentaciones lograr que alguna sustancia, un elemento, se pueda volver en oro y también plata, que eran los metales más preciados de ese tiempo. La historia no habla mucho del platino, tengan en cuenta que el platino es un metal precioso, también escaso y bastante caro, y bastante utilizado también dentro de la medicina, ¿no? Pero sin embargo, esta escuela, la alquimista, aquí estaba englobada hacia qué tipo de gente. ¿Se acuerdan o no? Farmacéutica. No, no, no. Era un grupo de personas muy cerrado, denominado grupo hermético. O sea, eran muy reservados y solamente transmitían su información de alumno a discípulo y no en forma escrita, ¿no? Y esta gente era muy, muy, muy bien seleccionada, a los cuales los denominaron los iluminados, ¿no? Alguna vez han debido escuchar los Illuminati, ¿cierto? Estaban basados en tres principios, una tríada principal que era, eh, perdón, tres fuentes primarias. ¿Cuáles eran estas fuentes primarias en las que se basaba la teoría alquimista? La sal, La sala. Sal, azufre y mercurio. muy bien. ¿Y qué representaba el mercurio? El El espíritu. espíritu. No, el mercurio representaba el estudio de la filosofía griega. En cambio, el azufre sí, la mística del espíritu. ¿Ya? Bien, por lo que veo ayer han tenido una buena. de- ¿Ya? Entonces, esta partecita me gusta mucho. Dice, al tener una filosofía hermética, ciencia esotérica altamente secreta y considerada como la verdadera alquimia, que solo se transmitía por tradición oral del maestro al discípulo. Hoy por hoy, el que tiene algún secreto al fabricar un determinado producto, obviamente se hace millonario, ¿no? Qué sé yo, alguna vez mi abuelita preparaba unas empanadas que en mi vida he vuelto a probar. ¿Qué le pondría? ¿Tendría un secreto, un ingrediente secreto que nunca ha sido transmitido? Pero tenía un sabor único y nunca más se puede probar una empanada igual, ¿no? De esa manera también se puede crear en bastantes industrias una serie de secretos que son transmitidos, que nos permite tener un producto único, nunca imitado. Es el caso de la Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Les he comentado alguna vez, o no sé si a ustedes, de que la fórmula de la Coca-Cola tiene dos partes, una parte A y una parte B, que solamente dos personas la conocen. Y estas personas entre sí no tienen contacto ni tampoco se conocen, depositan o hacen, digamos, estas mezclas en forma independiente y les dan a la Coca-Cola y obviamente está guardado bajo tres candados y 50 cajas fuertes. Eso es un secreto que hasta ahora nadie ha podido descubrir, que le da ese sabor particular a la Coca-Cola, ¿no? O algunos de ustedes han podido decir que la Coca-Cola es igual a la Coca-Quina o a la Pepsi, por decirles. ¿Qué opinan? No, no es igual, tiene sabor diferente. Claro, obviamente, ¿no? Y además que incluso la Coca-Cola te causa adicción, ¿no? Obviamente, pero eso tampoco es una adicción muy fuerte. Se la puede vencer. ¿No? Por ejemplo, mi hija es adicta a la Coca-Cola, no puede tomar otra cosa que no sea Coca-Cola, pero ya le estamos quitando, le estamos limpiando a base de agua. Combina un poquito con agua y está disminuyendo su adicción. Es una idea, es una hipótesis que yo también tengo. Muy bien, ¿ya? Entonces, lo fundamental de los alquímicos era que buscaban encontrar la fabricación del oro a partir de otros elementos y el elixir de la vida que proporcionaba la eterna juventud, ¿sí? Pero esta información, esa
forma de búsqueda que tenían es el predecesor de lo que hoy conocemos como la química, ya que era una ciencia de tipo experimental únicamente destinada a gente muy especial que le gustaba hacer este tipo de experimentación. ¿De acuerdo? ¿Ya? La alquimia china está basado en el arte alquímico para conseguir la inmortalidad, también buscaban la inmortalidad, pero gracias a esto los chinos han podido crear un principio fundamental de la filosofía, que es el yin y el yang, que son los opuestos, ¿verdad? Lo femenino y lo masculino, lo bello de lo hermoso, lo ardiente, lo pesado, eh, lo, lo pasivo y lo terroso relacionado hacia la deidad femenina, y así como lo ardiente, lo activo y lo luminoso hacia la deidad masculina. ¿Qué más? La alquimia egipcia, que principalmente contribuyó a la fabricación de bálsamos y medicinas a partir de minerales y plantas, que eh, fue promovido por los árabes, ¿no? ¿De acuerdo? Uno de los grandes aportes a la literatura más sobresalientes fueron los de Plinio, la historia natural y el Discorides, que está relacionado a la materia médica. ¿De acuerdo? ¿Qué más? La alquimia griega destaca por su aporte al conocimiento farmacológico. De hecho, la palabra griega fármacon significa reactivo químico. Su práctica se fundamentó en la transmutación, mezclando además el científico con lo religioso, desarrollando técnicas experimentales como el baño María, que fue inventado por María la perdón, la hebrea, ¿sí? Además, utilizaba diferentes aparatos como alambiques, hornos y técnicas de destilación, siguiendo la teoría filosófica griega de los vapores y los gases, denominada neuma. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Sí, Sí, Bien. sí. Súper. La alquimia islámica fue a partir del califa Al-Mansur, que establece ahí el colegio médico, entre cuyas atribuciones se encontraba la de evaluar y dar licencia a los médicos, a todos aquellos que querían practicar la medicina en el califato. Imagínense, Al-Mansur ya creó la primera escuela médica alrededor de Babilonia, ¿no? Y también el primer musulmán interesado en la alquimia fue el príncipe Khaled ibn Yazid. Tenía un gran interés sobre la ciencia y se sentía particularmente atraído por la alquimia. Es así que contrató a varios alquimistas que estaban en Egipto para que traduzcan, dice, tratados alquímicos del griego y del copto al árabe, ¿no? El interés de Khalid obviamente se centraba en la transmutación porque ella contrató a varios alquimistas que encontraban para que le enseñasen ese arte, ¿no? Abdul al-Din ibn Sina ha sido descrito como el Aristóteles de los árabes y es constituido uno de los más prestigiosos hombres de la ciencia que tuvo el imperio árabe a pesar de ser de origen persa. Nació en Afsana, cerca de Bucará, en el año 1900, perdón, el año 980, y su célebre obra es el Canon de Medicina, que contiene alrededor de 1 millón de palabras. En esa obra mostró ideas originales sobre la psiquiatría, las afecciones nerviosas y el tratamiento de diversas enfermedades. Entonces, ¿quién es el Aristóteles de los árabes? No se van a olvidar, Abdul al-Bin Ibn Saná, ¿no? Para que lo recuerden de esa forma. ¿Estamos? ¿Sí, jóvenes? Continuemos. Sí. En el occidente cristiano destacan tres personas: el Alberto Magno, que su libro El Mineralus trata de la alquimia, que contiene la descripción de un gran número de sustancias químicas como el ácido sulfúrico, sulfatos y el arsénico. Roger Bacon, monje franciscano, escribió varios tratados sobre óptica y es uno de los predecesores de la fabricación de los microscopios y los telescopios, ¿no? Santo Tomás de Aquino asistió a varias obras que dictaban Alberto Magnus, tanto en París como en Colonia, y estudió, eso no me interesa mucho, eh, diversos centros de la corte papal. Él contribuyó a la corte papal al hacer alquimia y con dos obras: el Tratado de la Piedra Filosofal, precedido de una introducción seguido por un tratado sobre el arte de la alquimia,
¿no? Entonces, Santo Tomás de Aquino se dedicó a hacer investigaciones y precisamente a documentarlas. ¿Ya? Bien, jóvenes, entremos a esta parte que es lo que a partir de tenemos que tomarle un poquito más de interés. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es la iatroquímica? ¿Alguien me puede decir? No. Aló, te escucho. Bien, la iatroquímica vamos a considerar como el predecesor de la medicina. ¿Ya? Theophrastus Bombastus von Heichheim, más conocido como Paracelso, es la figura de la alquimia del Renacimiento. Es el que se lo considera como el padre de la iatroquímica, ya que usó varios procesos alquímicos en la preparación de sustancias terapéuticas, principalmente sustancias de tipo inorgánica. Inauguró una forma de química médica que se conoce historialmente como la iatroquímica y que no sería otra cosa de lo que hoy se conoce como la quimioterapia, un tratamiento que se realiza para las personas que tienen cáncer y poder mitigar esas células cancerígenas que dañan el cuerpo, ¿no? Entonces, ya este señor Paracelso comenzó a hacer tratados para el tratamiento de estas situaciones, ¿ya? Permítame un minutito, por favor. Bien. El adjetivo, perdón, acuñó una frase muy interesante que dice, nada es veneno, todo es veneno. La diferencia está en la dosis. ¿Qué opinan de esto? Que todo medicamento es Mm, peligroso. No Se consume. medicamentos. No, no solo medicamentos, ¿no? Que todo lo Cualquier en cosa exceso que, hace daño. correcto, cualquier cosa en exceso hace daño. Esa es la verdadera frase que deberíamos interpretar, ¿no? ¿Quién ha escrito hace un momento? No rayen. Yo les voy a decir, no se rayen, pues jóvenes, ¿ya? Por favor, no los rayen, la prisa la perjudica y es una mala impresión. La próxima voy a descubrir quién ha hecho y voy a pedir que nunca más entre a las clases de química. Por favor, gracias. Otra de las frases de Paracelso que conservan hasta hoy en día es: el médico debe ser el auxiliar de la naturaleza y no su enemigo. ¿Qué opinan? Que tal vez debemos implementar más la naturaleza en la medicina. Creo que se la ve muy relegada. O sea, tú compartes en que la medicina natural debería tener una mayor investigación, ¿verdad? Sí, Y naturalmente, hoy la medicina, no estoy hablando mal de los médicos, pero hay muchos médicos que se dedican a lucrar de la enfermedad de la gente aprovechándose de su condición. No hay muchos médicos que te dicen, si no tienes dinero, no puedo curarte. O hacen una serie de pactos con algunas otras entidades y venden esos servicios debido a lo que tú no conoces sobre la medicina, ¿no? Pero yo comparto mucho esta palabra, ¿no? El médico debe ser el auxiliar de la naturaleza y no su enemigo. Muchas veces un médico se convierte en enemigo por hacerte un tratamiento, ¿no? Y ganar más dinero. O sea, lo ven como algo lucrativo y no como un servicio a la salud y al bienestar de los jóvenes. No, piénsenlo, es muy bonito, es simplemente una opinión mía, no estoy en contra de los médicos, pero no todos los médicos son así. Hay médicos muy buenos que realmente te colaboran y te dan un apoyo moral, un apoyo espiritual, un apoyo profesional que te ayuda a seguir adelante. Así estés para un pelito, ¿no? Para un pelito. Entonces, siempre jóvenes piensen en la salud, en el servicio que van a dar a la gente y no así en lo mercantilista. Porque lo mercantilista para el médico es normal. Un buen médico
les aseguro que va a ganar mucho dinero y sin necesidad de aprovecharse de la gente, ¿ya? Bien, jóvenes. ¿Qué más? Se considera a la naturaleza al crear la vida y provocar la muerte. Las enfermedades o salud actúa como un alquimista universal. El hombre, en su tarea de preparar remedios, se vuelve un alquimista de la naturaleza, es decir, trata de arrancarle los secretos a la naturaleza para poder generar los mismos cambios que ella. Muy interesante realmente estos pensamientos, bastante filosóficos, que introducieron los iatroquímicos, ¿no? Un ratito por acá. Ahora sí. La transición de la alquimia a la química. Jean-Baptiste von Helmont cultivó un árbol en una cantidad determinada de tierra, añadiéndole agua periódicamente y pesándola con cuidado a medida que crecía. En ese momento esperaba descubrir el origen de los tejidos vivientes formados por el árbol. Estaba aplicando la medición a problemas de la química y la biología, ¿no? El químico irlandés Robert Boyle, uno de los grandes contribuyentes eh, químico hacia uno de los fenómenos más interesantes y el tratamiento de los gases, demostró que el volumen de una muestra de aire variaba con la presión según una proporción inversa. Así. La famosa ley de Boyle dice, a mayor presión, ¿qué? Menor volumen. Menor Menor volumen. volumen, ¿no? Esa es la famosa ley de Boyle. ¿Y es lógica o no? Sí. Claro, si tú aumentas la presión, disminuyes el volumen, principalmente de sustancias gaseosas. ¿No? Descubrió, dice, vertiendo mercurio gota a gota en un tubo muy largo de construcción especial y dejando una muestra de aire en el extremo corto, cerrado que se ajustaba mediante una espita. ¿Sí? Eh, ¿Cómo descubrirían todo este fenómeno que acaba de describir Robert Boyle? ¿Cómo los reducen en una sola palabra? ¿Qué estaba haciendo Boyle al añadir mercurio a un tubito de extremo cerrado? ¿Cómo es jóvenes? ¿Qué es? Experimentar cómo la materia cambiaba según No, estamos de se acuerdo, pero está desenvolvía. hablando de aire. Mira, concretamente dice que vertiendo el mercurio gota a gota en un tubo muy largo de construcción especial, dejando una muestra de aire en el extremo corto y cerrado que se ajustaba mediante una espita. O sea, él demostró precisamente que el volumen de una muestra variaba con la presión. Al añadir mercurio estaba aumentando la presión, el peso del líquido y al final del tubo quedaba una pequeña cantidad de aire, ¿no? Pero esta cantidad de aire, a medida que entraba el mercurio y era empujado por un espita, es decir, un pequeño émbolo, producía que el aire vaya variando su volumen, ¿cierto? Iba variando su volumen y esa cantidad de aire iba comprimiéndose. Esa es la palabra. Había una compresión del mismo, ¿ya? Muy bien, esta relación, los médicos, ¿en qué utilizarían el principio de Boyle? En el termostato. No, el termostato para medir temperatura. La presión Lo, arterial. Para, Exacto, la medición de la presión arterial. ¿Qué más? Mucha gente es que les dan oxígeno, ¿verdad? Para La que ventilación pulmonar. exacto, la ventilación pulmonar, tienes que alimentar de más oxígeno y eso simplemente haces aumentando o disminuyendo la presión. Muy bien. Vean un aporte que estamos buscando de los antiguos a la medicina actual, ¿sí? Esta relación se publicó en 1622 y todavía nos referimos a ella como la ley de Boyle. Acabamos de hablar de eso. Y fue el primer intento de aplicar mediciones exactas a los cambios de una sustancia, en particular interés
para los químicos. Los estudios de Boyne marcaron el final de los términos de la alquimia o alquimista, ¿no? Que significa alchimist o chimist, que es exactamente lo mismo, quiere decir químico. Boyle suprimió la primera sílaba del término de su libro El químico escéptico, publicado en 1661. Desde entonces, la ciencia fue la química a la que se trabajan en este campo y se los denomina químicos. Entonces, prácticamente, gracias a estos experimentos producidos por Robert Boyle y las explicaciones que él dio, el químico escéptico, seguro decía el alquímico escéptico, hoy se lo conoce como el químico, que es el que se dedica a la ciencia de investigar la materia y sus propiedades. Bien, los orígenes de la química moderna. Antoine Laurent Lavoisier, así es un francés considerado como el padre de la química moderna, al cual se le debe haber dado a la química un nuevo enfoque. Asimismo, modernizó la química, dándole un lenguaje hacia sus escritos más comprensibles y reestructuró sus principios, que trasluce fácilmente su texto denominado El Tratado Elemental de la Química. Sustituye a la teoría de Flogisto mediante la teoría de la oxidación, que abarcaba tanto la combustión como la acidez. La unión del oxígeno sería un fenómeno responsable de la oxidación, y no la separación del flogisto, teoría desarrollada por el médico y químico alemán John Ernest Stahl. Era algo presente en toda sustancia combustible que se pudiera transformar por el calor. Se desprendía en la calcinación de los metales y en la combustión de los materiales orgánicos, e incluso en los procesos de respiración, fermentación y putrefacción, ¿no? En este caso, como el señor Antoine Laurent Lavoisier destruyó esta teoría que se mantuvo por mucho tiempo, que es la teoría del flogisto. Y no estoy hablando de usted concretamente, ¿no? Porque usted se informa. Particular, plantea mucho la teoría del flogisto. Y la teoría del flogisto para mí es el mañana lo voy a hacer. Mejor más un ratito. Y no me da las ganas. ¿No? Esos son los flojos. Pero no, eso nada tiene que ver con la teoría del flogisto antigua, sino que en la antigüedad se combustionaba un cuerpo cualquiera, se lo quemaba, se podía afirmar que éste tenía poco o bajo flogisto. Cuando ardía mucho, se podía afirmar que tenía mucho flogisto y quedaba una cierta cantidad de un residuo, a lo cual lo denominaron la ceniza, ¿no? Entonces, Laurent Antoine Lavoisier descubrió mediante su experimentación la técnica de la combustión y dio una de las leyes más importantes de la química y de la naturaleza. ¿Saben cuál es esa ley? La de Antoine Laurent Lavoisier. Conservación de la materia. ¿Y qué dice la ley de conservación de la materia? Que la materia no se destruye ni se crea, solo se La materia transforma. no se crea ni se destruye, ¿no? En otras palabras, todo lo que entra tiene que salir, ¿sí? Si yo tengo, qué sé yo, 50 gramos de harina, ¿no? Y fabrico un pan, esos 50 gramos tienen que seguir en el pan cuando salga. ¿Es posible eso o no? ¿Qué opino? Sí. Sí, ¿por qué no, mi estimada Natalia Angeli Blanco? Patricia dice sí. A ver, traten de decirme por qué no y por qué sí. Sí, porque la materia se ha transformado como tal, pero sigue presente. Ya, de acuerdo, estamos de acuerdo. Cuando tú haces un pan, ¿qué necesitas? Harina, Harina. Otros agua, ingredientes. por eso, harina, agua, sal, levadura. Me ponemos un pan sencillo, ¿cierto? Amasas todo, tienes una determinada cantidad de masa que si tú la pesas,
¿sí? La pesas, por decirte ese momento, es 1 kilogramo. Se ha vuelto 1 kilogramo. Lo dejas reposar, la fermentación de la fermentación de la levadura va a producir un gas dentro de la masa, ¿sí? Debido a un proceso químico que absorbe los azúcares del almidón producida en la harina y produce un gas, dióxido de carbono. Es por eso que la masa se infla, ¿sí? ¿Ha aumentado la masa o no? No. Ha aumentado, pues. Ha aumentado en volumen, pero no hace masa, ¿sí? Porque esa cantidad de carbono que ha extraído la levadura y que lo ha convertido en dióxido de carbono, tiene que ser la misma antes y después. Por decirte, si la harina tenía 4 gramos de carbono, la levadura le ha extraído 2 y lo ha vuelto dióxido de carbono, ¿sí? Obviamente la cantidad de carbono que ha tenido la harina va a ser la misma que ha extraído la levadura, ¿ya? Ahora, cuando tú haces el horneado y todo eso, va a perder agua, pero esta agua se ha evaporado. Y si tú haces todo ese experimento en un ambiente totalmente cerrado, donde no hay intercambio de masa, vas a notar que la cantidad de masa que hay al principio, ¿no? Va a ser la misma que al final del proceso. Es decir, se ha ido hacia otro lado, pero sigue siendo la misma cantidad. O sea, la ley de conservación de la materia es la más importante y la que más se utiliza dentro de la química. Ya cuando veamos la parte relacionada a esta estequiometría, vamos a ver esto con más detalle. ¿Ya? Bien, realizó trabajos en forma cuantitativa, en lo que pudo afirmar que el agua ya no podía considerarse como aquel elemento simple de la teoría aristotélica, sino como un compuesto formado por la combinación de oxígeno e hidrógeno. Las leyes gravimétricas se asientan en una ley empírica enunciada por Lavoisier referida a la constancia de la masa en los procesos químicos, enunciada como la ley de indestructibilidad de la materia en el texto citado y se traducía en el lenguaje contemporáneo que puede expresarse como la masa de un sistema aislado permanece constante, cualquiera sean las transformaciones físicas y químicas que en él ocurren. Es lo que hace un momento les he dado como un ejemplo mucho más práctico. ¿Sí? Johann Huckel había hallado 12 partes de plata, daban 16 partes de una sustancia denominada lunia córnea, que era cloruro de plata, valor muy próximo al correcto, que es de 15.9. Entonces ya fueron determinando los pesos atómicos de algunas sustancias. ¿Ya? Giuseppe Louis Proust, eh, eh, para algunos Proust, ¿no? Cuidado, crean que es nuestro candidato a la presidencia. Prostituto, no es él. Proust enunció una generalización empírica que se conoce como la ley de las proporciones constantes, que debemos conocer como una mano invisible que maneja la balanza en la formación de compuestos. Un compuesto es una sustancia a la cual la naturaleza asigna relaciones fijas, o sea, el cual la naturaleza crea siempre una balanza en la mano. En nuestro lenguaje moderno, cada sustancia tiene una composición y un peso definido. ¿Ya? La ley de Proust la vamos a ver con más detalle en el capítulo de estequiometría, ¿ya? O de reacciones químicas, pero más o menos les doy una idea. Ustedes conocen la fórmula del agua, ¿verdad? ¿Cuál es? H2O. H2O. ¿Y H2O2 qué es? Dos hidrógenos. No, pero H2O sub 2. Peróxido de... El Agua peróxido de hidrógeno. ¿Es Es agua? agua oxigenada. Es agua oxigenada. oxigenada, ¿verdad? No es lo mismo. El agua toda la vida va a estar conformada por 2 hidrógenos y un átomo de oxígeno, ¿ya? O sea, Giuseppe Louis Proust dice, si yo tengo 2 átomos de hidrógeno, voy a tener que hacer pareja con un átomo de oxígeno. Pero si tengo 3 átomos de hidrógeno,
y un solo de oxígeno, ¿cuántas moléculas de agua voy a formar? Una, porque las relaciones de dos átomos de hidrógeno a uno de oxígeno, ¿verdad? Así haya un hidrógeno más, ese hidrógeno no se lo va a tomar en cuenta, está por demás. Ya, Giuseppe Louis Proust estableció la ley de las proporciones fijas y definidas. Todas las sustancias se combinan en una forma fija, ¿no? En otras palabras, cada oveja con su pareja. No, no puede haber dos ovejas con una pareja. Diré dos ovejas con un ovejo o similar, dos ovejos con una oveja. ¿De acuerdo? Bien. Al los albores del siglo XIX, no solo Proust, sino un gran número de químicos habían reconocido que los elementos pueden combinarse en más de una proporción para dar compuestos distintos. Es lo que hace un momento les estaba comentando, es la, la ley de la combinación. La importancia de la química, vamos rápidamente. La química permite obtener un entendimiento importante sobre nuestro funcionamiento. Está en el centro de muchas cuestiones que preocupan casi a todo el mundo, como ser el mejoramiento de la atención médica, la conservación de recursos naturales, la producción del entorno, la satisfacción de nuestras necesidades diarias en cuanto a alimentos, vestimentas y albergue. Con la ayuda de la química se descubrieron sustancias farmacéuticas que fortalecen nuestra salud y prolongan nuestra vida. Se han creado plásticos y otros materiales que casi se usan en toda faceta de nuestra vida, pero desafortunadamente algunos productos químicos también pueden dañar nuestra salud y el medio ambiente, el entorno. La química proporciona propuestas a preguntas como qué composición, qué propiedades tiene una sustancia, cómo interactúan con nosotros y el entorno, cómo y por qué y cuándo cambian. ¿Sí? La salud y la medicina, los tres logros importantes del siglo XX han permitido prevenir el tratamiento de enfermedades, medidas de salud pública que establecieron sistemas sanitarios para proteger o numerosas personas contra las enfermedades infecciosas. La cirugía con anestesia que ha posibilitado a los médicos curar enfermedades posiblemente mortales como el apendicitis. El advenimiento de vacunas y antibióticos que hicieron factible la prevención de enfermedades causadas por microorganismos. La energía y el ambiente, ¿no? La energía es un proceso secundario de muchos procesos químicos y al continuar el aumento de su demanda, tanto los países industrializados, entre ellos los Estados Unidos, como las naciones en vías de desarrollo. Se ha predicho que para el año 2050 la energía solar satisfadrá, perdón, más del 50% de las necesidades energéticas. En lo que se refiere a materiales y tecnología, la investigación y el desarrollo de la química en el siglo XX han generado nuevos materiales con efectos de mejoramiento profundo de calidad de vida y que nos ayuda a la tecnología de diversas maneras. En cuanto ejemplos son los polímeros, incluidos el caucho y el nylon. La cerámica, la que se usa en utensilios de cocina, los cristales líquidos como las pantallas electrónicas de los celulares, los adhesivos, los para usar notas adherentes, los materiales de recubrimiento, como por ejemplo la pintura lácteos. En el campo de la alimentación y la agricultura, además de la irrigación, los agricultores recurren a fertilizantes plaguicidas para mejorar la productividad de los cultivos, a veces con la aplicación indiscriminada de compuestos químicos potentes, pero lo que tiene efectos nocivos y graves en el ambiente, inclusive en el uso excesivo de fertilizantes. Es así dañino para el suelo, el agua y el aire. Con el fin de satisfacer la demanda de alimentos del siglo XXI, debe idearse estrategias novedosas para la actividad agrícola. Se ha demostrado que la biotecnología es posible obtener cultivos más abundantes y de mejor calidad. El estudiar la química aprenderá a usar los potenciales del lenguaje y las ideas que han surgido para describir y entender la materia. El lenguaje de la química es un lenguaje científico universal que se emplea ampliamente en otras disciplinas, además de entender el comportamiento de los átomos y las moléculas que permiten comprender mejor las áreas de la ciencia y la tecnología. Bien, hemos concluido prácticamente todas estas diapositivas. Las últimas, como hemos podido leer rápidamente, es lo que nos da una idea muy clara de que la química es una ciencia central, ¿verdad? Y
obviamente, es la ciencia que complementa muchas otras situaciones, ¿cierto? ¿Ya? Al final de estas diapositivas, como ustedes pueden ver, está la bibliografía que ha sido utilizada para la elaboración de este pequeño documento, ¿sí? ¿Ya? Se les va a enviar, voy a sugerir al docente coordinador, enviar un cuestionario que estoy preparando, ¿ya? Que lo voy a compartir exactamente con todos los grupos, que el día que ustedes reciban este documento, se los va a pasar a través de sus correos, van a tener un enlace que dice preguntas de autoevaluación, ¿ya? Lo van a resolver, por favor, para que repasen muy bien este capítulo. Ya hemos hecho la introducción a la química, hemos tenido una serie de argumentos, hemos justificado la importancia de la química, hemos repasado un poquito la historia de la química. Y bien, a partir del siguiente capítulo de la siguiente semana, ya vamos a introducirnos un poco más en lo que nos interesa la química como tal. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Algo que no haya estado claro? ¿Algo que no les haya gustado? Estoy todo oídos. Tenemos un par de minutos más para compartir. Una pregunta, ingeniero, buenos días. Buenos días, Melvin. En el curso de inducción nos dijeron que los días sábados iban a haber como refuerzos de cada materia. Entonces, quería preguntar si sabe algo cómo va a ser el refuerzo o si usted va a estar para explicar lo que es la materia de química. No, voy a estar presente en algunas sesiones que me van a invitar, pero es otra persona, otro licenciado el que está a cargo de las sesiones de los días sábados. Si no me equivoco, el día de hoy les van a pasar un comunicado para las sesiones de los días sábados y los reforzamientos que van a tener en sus diversas asignaturas, ¿ya? Estén pendientes, por favor, eso no me corresponde, lo maneja el encargado del área de química del área de admisión, pero sin embargo, como les digo, seguro les van a avisar a través de los grupos de WhatsApp que han debido crear con ustedes o, o alguna otra forma que tienen de comunicación con el área de admisión. Sin embargo, estoy seguro que en algunos sábados yo voy a estar presente para poder absorber sus dudas, viendo este tipo de seminarios que se les va a dar. ¿Ya? Así que no se preocupen de eso. Tengan y estén atentos a la información que se les va a impartir el día de hoy. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Gracias, ingeniero. De nada, Eh, Melina. en cuanto a la... ¿Me puede explicar un poco sobre la escuela jónica? ¿A qué se refieren con escuela jónica? La escuela jónica, buscaremos en qué diapositiva hemos hablado de la escuela jónica. ¿Te acuerdas un poquito? Inge, y Era mientras busca una, Dime, te escucho. el día jueves hemos avanzado igual química. Y Sí. creo que hablo por todos cuando la ingeniera solamente ha leído las diapositivas y no nos ha enseñado de la manera que usted nos enseña. Entonces, no sé si usted podría Sí. enseñarnos. Les hablo de la escuela jónica, ¿sí? En sí, los primeros temas hasta la escuela jónica, lo que él dice es que sí, realmente la que nos dictó la clase leyó las diapositivas, entonces no tengo muy claro lo que hemos repasado al inicio porque fue con ella. Yo les he hecho un pequeño repaso, me acuerdo hoy día al iniciar precisamente con ese objetivo de que queden algunas cositas pendientes. A ver, en la escuela jónica, aquí está, en la escuela jónica en la Milesia, las primeras teorías sobre la composición de la materia, esta escuela consideraba la naturaleza como sustancia permanente y primordial que mantiene gracias a los cambios que sufren los seres humanos. Bien, la escuela jónica, en otras palabras, es lo que les explicaba al principio, es la teoría de los cuatro elementos que fueron aportadas por Tales de Mileto, Anaxímenes, el otro es Heráclito de Feso, y el principal, Empedocles.
Empedocles dijo que la materia estaba conformada por 4 elementos: agua, agua, fuego, tierra. ¿Y cuál es el cuarto? Aire o viento. Aire, 1, aire. Fíjense al cielo, aire. Pisen el suelo, tierra. ¿Sí? Éter. Préndanse un cigarro, fuego. ¿De acuerdo? ¿Qué más viene? Falta uno. Constelación en el cielo. Agua, ¿no? Sin agua no se puede vivir. Y al cual, ya les expliqué al principio, fue adaptada por Aristóteles, ¿sí? Y al cual contribuyó un quinto elemento que era el éter. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente esa es la escuela jónica, la escuela que tenía ese pensamiento. Y los detractores de esa escuela fue precisamente la escuela de los atomistas, liderada por Demócrito y Leucipo. ¿Te quedó claro, mi amiga, o tienes alguna dudita más? Sí, ya mejor. Entonces la escuela jónica es La teoría de la los 4 conclusión de los elementos. pensamientos de estas personas, ¿no? Claro, el aporte que dieron estas 4 personas y que se basa en la teoría de los 4 elementos, cuyo principal representante es Empedocles. No, feo su nombre, ¿no? Parece cuando estoy en examen y no he estudiado nada. Estoy Empedocles, decimos, ¿no? No sé nada. Ya para que se acuerden un poquito, ¿vale? ¿Sí? Ok. Bien, jóvenes, vamos a estar el día miércoles nos toca, ¿no? Ok. Dime, Cayo, ¿algún problema? Eh, Dame. eh, Inge, ¿sabe cuál es el segundo tema que vamos a avanzar? Sí, claro que sí. El segundo tema es introducción a la química, ¿no? Vamos a hablar de átomos, moléculas, elementos, la distribución electrónica, las teorías atómicas primarias, el atomogramo, así en forma general. El estudio del átomo, la materia y algunos procesos tales como los procesos, qué es una reacción química, qué es un elemento químico, y toda la química básica, la que ven en todas, al principio en química en cualquier lugar. ¿Alguna pregunta más? Mi amiga Alejandra Micaela Amaro Aguilar, ¿qué me dices? Pues sí, buenos días, Inge. Le quería consultar si dentro de este tema estará configuración electrónica o enlaces. El siguiente, sí. Ah, ya. Los siguientes temas van configuración electrónica y enlace. No se desesperen, ¿ya? Vayan. Hay un librito, ¿verdad? Hay un librito del prefacultativo que ha estado vigente en las anteriores gestiones. Más o menos va a tener el mismo contenido. Más o menos. Solo que ahora nosotros estamos haciendo un resumen para que sea más comprensible. Esa es la idea. ¿Ya? Y les voy a dar, yo han visto, les he dado recomendaciones de cómo deben estudiar algún texto, buscar palabras especiales y cosas por el estilo, ¿ya? Miren, jóvenes, son las 8:59, tienen otra materia, me van a colgar. Los voy a dejar por hoy y estamos en contacto la próxima semana. Les voy a proporcionar mi celular la próxima semana para que podamos tener un contacto amplio, ¿vale? Ya así me hacen consultas vía WhatsApp. Que les vaya bien, hasta la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana. No dejen de estudiar y seguir adelante. ¿Ok? Chao, chao. Muchas Gracias, gracias. Inge. Gracias, Inge. Inge. Hasta luego. Gracias, Gracias, Inge. Inge. Muchas gracias.